Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Evangelio de hoy, domingo 15 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. El Señor me abrió el oído y no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe si no tienes obras. Por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, queremos ir contigo y perder nuestra vida por amor a ti. No nos atrae la cruz, pero creemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro amigo y fiel compañero que ha estado y estará con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, con mucha fe, esperanza y amor, queremos tener este momento de oración. Espíritu Santo, transforma nuestras debilidades en santidad para poder seguir tu camino. El discipulado de la cruz como identidad cristiana. Isaías, entrega y decisión a Dios y a los suyos. Estamos ante uno de los famosos cantos del siervo de Yahvé, una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento desde todos los puntos de vista. Pertenecen a la segunda parte del libro de Isaías, al llamado Deutero Isaías, en que aparece este misterioso personaje que encuentra el sentido a su misión apoyándose en la palabra de Dios. Si en la primera parte del libro de la Consolación se pensaba que el emperador Ciro, emperador persa, sería el elegido de Dios para liberar a su pueblo, pues él dio el decreto del retorno desde Babilonia, a partir del momento en que aparece la figura del siervo, ya no será necesario apoyarse en un rey o emperador humano para la libertad que Dios ofrece a su pueblo. Las resonancias de estos famosos cantos del siervo son evidentes en pasajes del Nuevo Testamento. Por eso mismo la fidelidad a Dios, a la escucha atenta de su palabra, por encima de las afrentas que debe sufrir, ponen de manifiesto el misterio del dolor como la capacidad que se debe tener frente a toda violencia. Los perfiles de este personaje no están definidos, ni está claro si se habla de un individuo o del pueblo mismo que debe mantenerse atento a la palabra de Dios. Pero los cristianos supieron aplicarlo a Cristo, porque encontraron en esta descripción del siervo una semejanza inigualable con la vida de Jesús. Lo que para el judaísmo oficial y su teología no podía ser mesiánico, para los cristianos, después de la pasión y la resurrección, preanuncia al Mesías que pude llevar sobre sus hombres los sufrimientos del pueblo y del mundo entero. Santiago, fe verdadera y compromiso cristiano. La segunda lectura de Santiago nos enfrenta de nuevo con la parénesis o la praxis de la vida cristiana. Nos encontramos con uno de los pasajes más determinantes de este escrito en el que se ha visto una polémica con la teología de la fe de Pablo. Se ha dicho que es la parte más importante de la carta, porque se quiere poner de manifiesto que la fe sin obras no lleva a ninguna parte en la vida cristiana. Esto es absolutamente irrenunciable, y a nadie, y menos a Pablo, se le podría pasar por la mente algo así como, cree y peca mucho. Esa falacia no es de Lutero, sino la leyenda de los malpensantes. Creer es confiar verdaderamente en el Dios de la gracia. Pero es posible que algunos quisieran poner a Pablo a prueba en alguna comunidad cristiana y este escrito posterior quiere poner las cosas en su sitio. El enfrentamiento no es entre Santiago y Pablo, sino entre interpretaciones que provocan equívocos. Pablo, es verdad, ha puesto la fe en Jesucristo como principio de salvación, y eso es axiomático, elemental y decisivo, en el cristianismo frente a la ley judía, porque la salvación no puede venir sino de Jesucristo, en ningún caso de la ley y sus preceptos. Esto también es elementalmente cristiano. Pero la fe lleva a los compromisos más radicales, en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo, porque el cristianismo no es una ideología, sino una praxis verdadera para cambiar los corazones de los hombres. Evangelio de Marcos. Seguir a Jesús desde nuestra cruz. El Evangelio nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado, las razones de su identidad para el seguimiento, ¿a dónde van? ¿A quién siguen? El texto, pues, del Evangelio, tiene 4 momentos muy precisos: la intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro en nombre de los discípulos, el primer anuncio de la pasión, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entran en el proyecto de Dios, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias, como el mismo siervo de Yahvé. Y, finalmente, los dichos sobre el seguimiento. Este es uno de los momentos estelares de la narración del Evangelio de Marcos.
La crisis en Galilea se ha consumado y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol, ahora están a prueba los que le han quedado, cuyas carencias son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar el camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino. Pedro considera que confesarlo como Mesías sería lo más acertado, pero el Jesús de Marcos no acepta un título que puede prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos, y todos creían que sería el liberador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es ahí donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto viene el primer anuncio de la pasión, de esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos y, a la vez, sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte. No porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios Abba no podía querer eso. Pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús, en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo, triunfar es una obsesión, pero perder la vida para que los otros vivan solamente se aprende de Dios que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz o estos dichos están un poco retocados en razón de lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte histórica de Jesús siendo crucificado bajo Poncio Pilato, quien decidió esa clase de muerte. Pero Jesús sí que contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso, la cruz, en los dichos, es la misma vida. Nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz, en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, tome su cruz, dice el dicho de Jesús, sin pretender ser lo que no debemos, sin vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz, y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Dios quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo, viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. No es necesario que condenemos a Pedro por su respuesta, no estaba del todo errada, era verdad lo que afirmaba con entusiasmo, tú eres el Mesías. Con seguridad, sus palabras nacían de su experiencia de estar con Jesús. Nos sucede también a nosotros que en su compañía, sobre todo al inicio de la fe y de la conversión a su persona, nos hacemos una imagen de Él, hasta nos sentimos capacitados para pronunciar su nombre, para preanunciar querigmáticamente su presencia y su misterio a otros, para anticiparles la maravilla del encuentro con Él y con su salvación. Como Pedro, le llamamos por su nombre, porque sabemos que Él responderá, le nombramos por lo que Él es para nosotros, porque creemos que Él es el Mesías, aunque nos falte pasar por el cáliz que Él beberá. Como Pedro, debemos pronunciar su nombre, proclamar que el encuentro con Él es una nueva forma de verlo todo, una nueva manera de mirar la propia vida y la de los demás, de mirar el mundo con la mirada de Jesús, creadoramente. Pero es ahí donde podemos equivocarnos, porque a nuestro conocimiento en este nivel inicial de encuentro con su persona le queda pendiente el definitivo y esclarecedor encuentro que tan solo dará el Espíritu. Ese día comprenderemos que proclamarlo Mesías es habernos implicados y comprometidos existencialmente con el anuncio de su buena noticia. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, las palabras de Pedro, ellas, revelan parcialmente la identidad de Jesús, Él es efectivamente el Mesías, pero solo conocerá su más profundo significado tras su muerte en cruz, tras el silencio de la muerte y tras el anuncio que brotará de la tumba. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te revelo que mi salvación no es el triunfo del poder ni de la fuerza, sino de la gracia y de la necesidad de la entrega de Jesús por la salvación de muchos. Con la fuerza del Espíritu Santo, confiesa que Jesús es el Mesías, pero atrévete a vivir intensamente la experiencia de la cruz. No te asustes ni te acobardes, vivir la cruz es renunciar a la propia vida para ponerla al servicio de los demás,
para dar vida donde aparentemente está triunfando la muerte. Vive el camino del discipulado con fe, con esperanza y con la proclamación del amor de Dios que supera toda maldad. Para reflexionar. ¿Cómo iluminar a los muchos que quieren una salvación que irrumpe en el mundo por la fuerza y el triunfo de los poderosos, de la violencia y de la humillación de los más débiles? ¿Quiénes necesitan ser sumergidos en el bautismo de la cruz para que conozcan la salvación? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo sea el revelador de la identidad de Jesús, de su misterio salvador, que solo busca la salvación del ser humano al entregar su propia vida para mostrar que no es el camino del triunfo ni el del poder el que llevará al ser humano a la mejor versión de sí mismo. Padre, que con tu Espíritu Santo, proclamemos que Jesús es el Mesías, un Mesías que se entrega, que da la vida y se opone a toda violencia contra el ser humano, que hace tu voluntad como única norma de comportamiento y justificación del gran amor con que nos amas. Amén.